Señor, hermanos, gloria al Señor. Creo que hemos venido a honrar la presencia del Señor, hermanos, amén. Gloria al Señor. Quisiera compartirles algo, lo que en estos días el Espíritu de Dios nos está conmoviendo nuestros corazones, mirando las cosas que está sucediendo. Yo creo que nosotros debemos estar muy seguros en Dios. Amén. Somos un pueblo que se caracteriza por medio de la fe. La fe es algo grande que va a moverse en nosotros según cómo nosotros estamos asimilando de los propósitos y de la vida de Dios. Amén, hermanos. Abra su Biblia en el libro de Tesalonicenses. Muchos días atrás estábamos preguntándole al Señor por qué muchos de nosotros ciertamente a veces claudicamos y a veces nos comportamos como personas que no tendríamos a un Dios en nuestras vidas. Y ya nosotros venimos escuchando la palabra de Dios muchos años, hermanos. Y yo creo que ya debíamos de haber aprendido algo. Y estas cosas que venimos oyendo, creo que en nuestra vida debe hacerse una realidad. Alabado sea el Señor. Están ahí, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2. Quiero hacerles ver algo, lo que el Espíritu Santo nos estaba. Yo sé que esta palabra muchas veces ya lo hemos rectificado, ya lo hemos hablado. Puedo yo percibir que muchas veces tal vez hemos hablado en diferentes lugares. Aleluya. En el versículo 13, aleluya. ¿Estamos, hermanos? Dice las Escrituras, escogidos para salvación. ¿Cuántos que estamos en esta sala creemos que verdaderamente Dios nos ha escogido para salvación? Alabado sea el Señor, hermanos. En estos tiempos hay muchas personas, hay muchos creyentes que se preguntan si nosotros hemos aceptado a Cristo y si pecamos, ¿seremos salvos? Dice. La pregunta que muchos creyentes hacen: si ellos han aceptado a Cristo y si han pecado, ¿serán salvos? A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? Dice que para el que peca hay un sacrificio, ¿verdad? Amén, hermanos. Y ese sacrificio lo ha presentado Cristo Jesús. Por eso es que muchos de nosotros a veces caminamos o vivimos confundidos, o claudicamos, o cuando cometemos un error nos sentimos tan indignos, siendo que las Escrituras nos estaba diciendo, no sé qué día
Antes que viaje, creo que estaba ministrando el siervo del Señor y una señorita venía acá y decía en el libro de Apocalipsis, ¿se recuerda? Hermanos, ¿están aquí? Por eso es que muchas veces nos gusta llamar la atención. Es que a veces nosotros venimos a una enseñanza, a un culto, pensando solamente que pudiéramos tener como una rutina. Y el Evangelio no es ninguna rutina de vida, hermanos. Amén. No es una religión, no es algo que solamente por cumplir yo voy a venir, sino que Dios nos ha llamado para que nos forme a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Porque así Él nos hizo. ¿O no es así? Yo creo que en esta noche no voy a correr, sino que algo tiene que quedar en nuestra mente. ¿No se recuerdan cuando un culto, una administración nos estaba diciendo el Espíritu de Dios, acuérdate o recuérdate en el libro de Apocalipsis? A ver, ¿quién ha grabado? ¿Quién ha escrito? O recuerda qué cosa has recibido, dice así. 3:12. A ver, hermano Isaac. Pero dice, acuérdate qué es lo que has recibido y qué es lo que has oído. 3:13 es. Así, hermano. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Y arrepiente. Pues si no veas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amén. Hay una palabra cuando dice y arrepiéntete, dice. ¿Ustedes creen que hay un arrepentimiento para los que pecamos? ¿Sí, hermanos? ¿Hay perdón? Hay perdón. Por eso dice, recuerda, acuérdate, ¿qué es lo que has recibido? Muchos de nosotros a veces caminamos o vivimos sin saber lo que hemos recibido, sin saber a quién hemos recibido, sin saber a quién hemos aceptado. Es por eso que nuestra identificación como hijos de Dios está bien baja. Es por eso que los problemas que causan en nuestra vida es que nos hace perder la identificación como hijos de Dios. Siendo que nosotros nunca vamos a dejar de no tener problemas en nuestra naturaleza. Porque nosotros vivimos en una constante batalla entre la carne, ¿quién más? Dice que la carne jala hacia abajo, más el espíritu jala hacia arriba. La voluntad de Dios es que siempre nosotros vivamos pensando muy alto. Nuestra mente no debe ser en lo terrenal, pero lamentablemente eso es el problema de nuestra vida, que nosotros vivimos pensando en lo que es en lo terrenal, hermanos. Estaba haciendo ciertas evaluaciones en qué momento yo puedo perder el potencial de la presencia del Espíritu de Dios.
Porque cuando vivimos en nuestra naturaleza o estamos en nuestra naturaleza, el Espíritu de Dios no compatibiliza, no hace compañía con nuestra vida, con nuestra naturaleza. Hay una tremenda batalla entre sí. Aleluya. Creo que este título, como dice, escogidos para salvación, es que me llama la atención, hermanos. Que muchos nos preguntan, hermanos, el fulano que está caminando así o el fulano que está viviendo esta vida, ¿será salvo? O el fulano, el hermano que ha descansado en esta situación, ¿será salvo? Es por eso que muchos hombres de Dios, al término de su carrera, al término de esta vida, están siendo tocados por el Espíritu, por Dios mismo, por la mano de Dios. Y es cuando dice, a través de muchas tribulaciones, a través de muchas aflicciones, o sea, las aflicciones son la misma justicia de Dios. Es como decir, es el mismo juicio de Dios. Amén, hermanos. ¿Ustedes creen que los creyentes hoy están sufriendo? ¿Sufren? Digan ustedes, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué estamos sufriendo? Hay muchos creyentes que están postrados. Hay muchos creyentes que están en cama y no les llega la sanidad. Y ellos quieren saber, ¿qué es esto? ¿Es el diablo? ¿Es Dios? Pero en estos tiempos, Dios está trayendo una luz por medio de su palabra. Hay una cosa que estoy entendiendo. Si yo no quiero sufrir mucho, en el término de mi vida, yo tengo que obedecer la palabra de Dios. Amén, hermanos. Yo tengo que obedecer. Yo tengo que cumplir, yo tengo que oír, yo tengo que hacer lo que Dios dice por medio de su palabra. Si no quiero los juicios, porque muchos vamos a alcanzar nuestra salvación a través de los juicios de Dios. Y que dicen que ¿será salvo? Sí, es salvo. Porque todos los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, no queda, su sangre no ha venido en vano hacia nuestras vidas, hermanos. Eso sí, vamos a sufrir. Si fallamos, si estamos en pecado, vamos a sufrir. Porque a través de sus juicios vamos a entrar y vamos a ser salvos. Porque Dios nos ha escogido para salvación. Amén. Él nos ha llamado para salvación. ¿Están aquí? A ver, levanta su mano. ¿Cuántos están oyendo? Alabado sea el Señor. Amén. Qué hermoso es eso, cuando tienes que oír la palabra de Dios. Aleluya. Ahora vamos, en el verso 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados. Aleluya. Hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Sí? ¿Han oído? Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad.
¿quién es la verdad aquí? ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Porque Él dice claramente, yo soy el camino, así dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que nosotros debemos sentirnos muy privilegiados, muy amados, que Dios nos ha escogido mediante la fe, mediante una vida que se ha santificado mientras estaba en esta tierra. Amén, hermanos. ¿Quién se ha santificado mientras que estaba en esta tierra? Dice que todos los profetas y los hombres que Dios había llamado no han podido cumplir ninguna de las leyes, ninguno de los preceptos, ninguno de los mandamientos. Eran profetas, eran hombres de Dios, que Dios los había llamado para convocar a su pueblo. Dios les había llamado para sacar aún a su pueblo de una esclavitud. Pero no han presentado los requisitos apropiados como para que ellos puedan ofrecerse como un sacrificio vivo con su propia vida. Solo había uno, que es Cristo Jesús. Y las Escrituras dicen que nosotros hemos sido escogidos mediante esa santificación. No me puedo imaginar yo por qué Dios me ha llamado, por qué Dios me ha elegido, aún teniendo la vida que tengo o la vida que estoy marcando, el paso que estoy marcando, no presento yo características. Aún como sacerdotes, como hombres que Dios nos ha llamado, a veces no presentamos todavía las características adecuadas. Pero Dios, en su infinita misericordia, Él está preparando un camino. Él está preparando un terreno donde nosotros vamos a llegar a ser verdaderamente los santos de Dios. ¿Y eso qué? ¿Alguien lo está preparando? ¿Alguien lo está formando? Eso está haciendo Dios mismo en cada uno de nosotros, hermanos. Por eso es que Dios dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Dios está muy preocupado por nosotros. Él está afligido porque ciertamente vienen cosas terribles en este mundo. Y la promesa que Él nos ha dado es para nosotros. Amén. Es para ver nosotros con nuestros propios ojos. Pero muchos de nosotros no damos importancia, sino que a veces queremos vivir lo que antes hemos vivido. ¿Cómo hemos vivido antes de conocer a Cristo? Ustedes pueden recordarse cómo han vivido. Tal vez quizás a veces digo, yo de muy tierno he conocido al Señor, pero mis padres no conocieron así a Dios. Ellos han venido ya de muy ancianos, pero el que les habla ha venido muy tierno al Señor. Y tal vez yo no he vivido la vida que ellos han vivido, una vida religiosa, una vida que no honraban a Dios, deshonraban a Dios con sus actitudes, con sus fiestas, con sus costumbres. Y muchos de nosotros tal vez no festejamos grandes fiestas, pero no nos retiramos de nuestras costumbres.
todavía marcamos nuestras costumbres de vida, arrastramos esas costumbres y Dios no quiere esa vida ya de nosotros. Que nosotros no debemos por qué arrastrar nada de lo que hay de este mundo, de lo que hace en este mundo, de lo que hace la gente que no conoce a Dios. Amén. A veces somos muy santificados, pero cuando nos ponemos a jugar, cuando nos ponemos a salir de la presencia de Dios, nos damos cuenta que jugamos peor que de los que están practicando las cosas de este mundo todavía. Y eso Dios ya no quiere, hermanos. Él quiere que sepamos que nosotros fuimos escogidos mediante una vida santa. Y eso nosotros no estamos valorando, no estamos apreciando en nuestra vida, hermanos. Es por eso que a veces nos metemos en problemas. Sin querer nos ahogamos. Siendo que las Escrituras dicen que problemas a nosotros no nos va a faltar. Amén, hermanos. Nunca nos va a faltar problemas. Nunca el enemigo nos va a dejar tranquilos. Nunca nos va a dejar así como para alabarle a Dios con una libertad. Él nunca, porque Él lo que quiere es destruir nuestra vida. Y no solamente la tuya, la mía, sino todo lo que rodea a nuestra descendencia. ¿Por qué creen que a veces los padres entran en problemas con la esposa con el esposo, y los hijos miran esas cosas? Ya no es uno o dos el que peligra, sino ya es toda la familia. ¿Por qué? Porque no estamos valorando esta palabra que nosotros somos santificados, escogidos en su santificación. ¿Sí, hermanos? Si nosotros lo agarramos esta palabra, cuando el enemigo viene o cuando alguien te hace problema, usted y yo va a callar, va a enmudecer, va a marcar la vida de Cristo. Yo a veces digo, ¿acaso encontramos en las Escrituras que Jesús andaba discutiendo? ¿Él estaba en problema? No. Aun cuando vino un problema grande para confrontarlo con la palabra, cuando dice la ley de Moisés, dice así, que tal persona, si le hallaren en este acto, muera apedreado. A ver, ¿qué cosa dices tú? Encontramos en las Escrituras que él habló. ¿Él dijo algo? Dice que él no pronunció ninguna palabra, sino se inclinó y escribió en tierra, y los que leían se alejaban, y todos se han alejado. Y cuando la mujer levantó su rostro, ¿qué dijo? El Señor le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te condenan? No están, maestro. Dice las Escrituras que acusados por su conciencia, todos se iban. Amén. Ojalá fuera nuestra vida en este tiempo así, en este símbolo. Ojalá enmudeciéramos cuando suscitara un problema por aquí, por la derecha, por la izquierda, o cuando escuchamos algo, lo que pasa, que cuando sucede algo nos inclinemos y oremos a Dios y no levantar nuestra mirada para mirar lo que pasa. Si eso fuera nuestra actitud, pues mayor fuere la gloria de Dios en nuestras vidas.
Pero todavía Dios nos está llevando a un proceso. Yo creo que ese proceso es muy doloroso. No sé si ustedes lo están sintiendo, el dolor del proceso de Dios, de la vida, cómo Dios se está formando en nosotros. No es tan fácil. No es tan fácil tal vez ministrar una palabra, o no es tan fácil tal vez creer lo que Dios va a hacer en tu vida. Pero si tú y yo nos ponemos de acuerdo con Dios, cuando dice las Escrituras, dice, todo lo puede en Cristo, así dice. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Él es la fortaleza. Y no podemos nosotros tal vez discutir, cambiar de actitud. Hace un día, mira cómo Satanás, yo digo que esto es Satanás, es el diablo. 2 días he llegado el lunes, ya pasa el lunes, martes. Pero estaba con ese cuidado cuando terminaba yo de ministrar a nuestros hermanos en la iglesia donde Dios nos ha llevado. Mientras que yo ministraba, venía una voz a decir, les estás convenciendo, miro que les estás convenciendo. Pero ya me vas a ver. Yo dije, ¿qué? Este es el maligno. Él sabía, él estaba allí sentado y estaba mirando él la atención que ese pueblo presentaba y el deseo que ellos presentaban. Él estaba allí. Pero yo decía, ¿qué va a pasar? A mi esposa le digo, ¿qué va a pasar? ¿No? Hay que tener mucho cuidado cuando regresemos. Pero increíblemente, a veces uno no piensa en que pudiera perder la credibilidad de ser un creyente. A veces actuamos o hablamos sin darnos cuenta. Y que el impío o el maligno te va a decir, ve, así habla el creyente. A veces pensamos que estamos hablando con autoridad. O a veces pensamos que estamos hablando bien. Por eso dice claramente que nosotros somos muy diferentes a la gente que no conoce a Dios. Nosotros debemos tener mucho cuidado, porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Pueden mirarlo así? Amén, hermanos. Aun cuando un hermano te llama la atención, o cuando tienes que llamar la atención a un hermano, usted debe estar convencido que está guiado por el Espíritu Santo. No vas a ir por lo que dice la palabra, o no vas a ir porque así dice la palabra, y vas a ir y decide y corregir o querer corregir. Si no estás guiado por el Espíritu Santo, si no estás convencido de lo que Dios te ha dicho, mejor enmudezca. Amén, hermanos. Mejor enmudezca. Dobla tu rodilla, inclínate hasta oír de Dios. Porque si es Dios, las cosas va a tener un cambio. ¿Están aquí, hermanos? Nosotros como padres, como madres que son en el hogar, deben tener mucho cuidadito a las acciones de los hijos, de las hijas. A veces nosotros como padres, porque somos padres, queremos hacer lo que nos viene en ganas, o queremos decir lo que viene a nuestra boca a nuestros hijos. Siendo que los hijos tienen una visión
que nosotros somos hijos de Dios. Los hijos están más convencidos que están criándose bajo una soberanía, bajo una cobertura de un hombre, de una mujer que alaba a Dios. Y a veces que nuestros hijos no obedecen, se transforman, se rebelan, se van por el camino de la desobediencia. ¿Por qué? Porque la acción de nuestros padres o de la madre no es como de una persona santificada. No está haciendo que esa persona tiene esa vida de santo. Ahora puedo darme cuenta qué cosa lo que ha encerrado Dios en los sellos. Hay cosas que todavía nosotros, tal vez el mover del Espíritu, muchos mensajes bien altos, pero sin darnos cuenta que todavía no éramos capaces. Por eso que el apóstol Pablo siempre decía: no me cansaré de decirles las mismas cosas. ¿De qué quieren que les hable? Se escucha entre vosotros que hay pleitos, disensión, contienda, siendo que en nuestros medios esas cosas no debe haber, hermanos. Amén. Si hay algo contra un hermano, tenemos que ser bien rápidos, venir y estar a cuentas con el Señor. Porque no sé qué día tan peligroso puede venir al día siguiente. La Escritura dice que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y que hay cosas a veces pasa con nosotros. Vivimos molestos, hasta con el esposo, con la esposa no conversas un día, 2 días. Duermes así, sin conversar. Se han molestado, pues. Y eso Dios no quiere que vivamos, porque así viven los que no conocen a Dios. ¿No es así, hermanos? Cuando se molestan no se hablan 2 días, 3 días. Bueno, ellos tienen razón, porque yo podía ver que así vivía mi mamá, mi papá. Cuando mi papá le pegaba a mi mamá, no conversaban 3 días. Yo decía así: ¿qué es esta vida? A 3 días, como nuevos enamorados, como nuevitos unidos. Yo digo: ¿qué es esto? ¿Así será esta vida? Y todavía hay creyentes que estamos viviendo esa vida. No estamos valorando esta palabra, no estamos entendiendo lo que dicen las Escrituras. Amén. Por eso dice claramente: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor. Qué feliz es vivir pensando en la vida de tu hermano que está sirviendo a Dios, que está alabando a Dios, que está entregándose a Dios. Amén. Yo me alegro en verdad cuando yo tengo que saber, cuando un hermano a veces me dice: hermano, estas cosas he podido percibir del Señor, alabado sea el Padre. Ese está muy bueno, que usted está entendiendo, que usted está conociendo el camino verdadero para seguir caminando con Dios. Hay un fruto. Cuando un hermano tiene que decir: hermano, esto he podido entender en el Señor. Pero qué triste me siento cuando a veces alguien viene y me dice: hermano, estoy en un tremendo problema con el fulano. Dios amado, ¿y por qué? ¿Por qué no se entiende? O algunos dicen: yo ya no sé si continuar o no, yo ya no puedo más, hermano, yo ya no puedo más seguir viviendo esta vida. ¿Pero por qué? ¿Acaso no puede entender? ¿Acaso no puede someterse o creer en lo que dice la palabra del Señor? ¿Por qué no valoramos, dice el Señor, esa sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario? Esa vida santificada. Nosotros hemos sido
escogidos en Él, en el amado. Por eso ahora que Dios dice por medio de su palabra, amados, dice. ¿Sí? ¿Usted creen que son amados de los unos de los otros? ¿Creen que somos amados de nuestros hermanos? ¿Sienten que aman a sus hermanos? Aleluya. ¿O hay algún estorbo? Que no siento nada por este hermano, no siento nada. Quiero acercarme, quiero entrar, pero no puedo entrar en esa vida. ¿Qué me pasa? Una vez me ha pasado eso a mí. Quería entrar en la vida de mi hermano, no podía. ¿Pero por qué? Ahora yo puedo sentir en este tiempo, para mí no es estorbo, nada. Cuando tengo que escuchar de tal hermano, siento demasiado que lo amo. Porque hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Amén. Si hoy tenemos errores, si yo creo en esta palabra, mañana voy a retirarme de ese error. Porque si hoy creo, amén. Por eso las Escrituras dicen, si oyeres hoy la voz de Jehová tu Dios, no endurezcas tu corazón. Es como quien decir, no te hagas duro, crea en Él, crea en su palabra. ¿Sí? Vamos al verso 14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. ¿A qué lugar Dios nos ha llamado? ¿Mediante quién nos ha llamado? Aleluya. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Digan ustedes, hermanos míos, ¿estamos viviendo como evangélicos o no estamos viviendo como evangélicos? La pregunta que Dios está haciendo a mucho pueblo. Porque el pueblo de Dios ya no tiene para que esté en una condición tan desagradable. Ya se acerca el día malo. Nosotros ya estamos mirando el gran día. ¿Ustedes pueden ver el gran día, hermanos? Las Escrituras dice, ¿qué es lo que va a pasar con los impíos? ¿Qué es lo que va a pasar con los pecadores? ¿Y qué recompensa van a tener los impíos? Y dice que nosotros vamos a ver con nuestros propios ojos la recompensa de los impíos. Así dice, hermanos. ¿Quiénes van a ver la recompensa de los impíos con sus propios ojos? Las Escrituras que dicen, nosotros que servís a Dios. Entonces, si llega el tiempo malo y viene ahora, y yo voy a correr de la presencia del gran juicio, no sé si ustedes están enterándose. Y ya se agarran, no se agarran, todos están uniéndose, los países están firmando ya esos acuerdos para entrar a la guerra. Y no sé si ustedes ya le están preguntando al Señor, Señor, ¿qué va a pasar, Padre? O de pronto están diciendo porque ya los que están en la línea militar ya están llamando a su familia, están siendo ya ellos convocados. Y ya nuestro presidente ya está
listo para mandar a sus tropas. Y yo digo, bueno, ya llegó el momento en que se va a cumplirse. Cuando dijo el maestro, cuando oís rumores de guerra, va a haber guerra, va a haber gran estruendo, van a ser conmovidos los cielos. Amén, hermanos. Va a haber gran movimiento. Pero usted y yo, ¿dónde está tu escondedero? Hermanos, ¿cuál es tu escudo? ¿Dónde está nuestro escudo? Aleluya. Uy, ¿qué va a pasar? Estaba diciéndole al Señor, Señor, nada de esto ahora puede afligirme o puede moverme. Yo sé que tú nos has llamado para enseñarnos tu palabra y para que tu palabra se haga carne en nuestra vida. Porque dice, el que bebiere mi sangre y comiere mi carne, ¿qué va a tener? Vida eterna. Así que si estas cosas pasan, venga lo que sucede, yo tengo que estar bien preparadito. Yo debo estar bien santificado. Y no estar esperando en el lugar del pecado. ¿Sí? O no estar molesto con alguno de mis hermanos. Dios mío, que me sorprenda una cosa, que cuando yo estoy en problema con mi hermano, o esté en un pecado escondido, esté arrastrado yo en el pecado, o que vengan estas cosas, si yo me llego a cerrar mis ojos en esa condición, ¿a dónde voy a ir? A ver, ¿cuál es mi lugar? Uno que duerme aborreciendo a su hermano. Uno que descansa sin estar en paz con su hermano. ¿Qué va a pasar? ¿Acaso vaya a disfrutar la gloria de Cristo? No, hermano. Él está yendo de frente, se va al lugar oscuro, al lugar preparado para el diablo y sus ángeles, dice las Escrituras. ¿O no dice así? Por eso es que ahora Dios nos está llamando la atención. No es acá los ancianos, no es aquí los que están tocando la trompeta, es Dios que está llamando, está tocando la alarma para que suban a su santo nombre. Debemos presentarnos, debemos subir a las montañas más altas hoy para poder oír lo que Dios está diciendo a la iglesia. A lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio. El evangelio no puede ser vituperado, como podemos estar viendo hoy en esta vida. Muchos están siendo vituperados, muchos están haciendo que el evangelio sea vituperado. Hermano mío, no sé si con mi vida o con tu vida, con la vida de alguien, puede estar vituperado el evangelio. Pero el evangelio es algo de una profesión que Dios nos ha llamado para que nos prepare, para que nos encamine, para que nos saque del lugar de lo que hemos vivido. Ya de antemano nos ha sacado Dios de ese lugar. Ahora nos está trayendo a un lugar donde Él tiene que prepararnos, donde Él tiene que santificarnos para presentar para sí mismo un pueblo para su gloria.
para su honra, para que Él pueda ser adorado mediante ese pueblo, mediante ese hijo, mediante esa hija. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es ninguna cosa cruda, ninguna cosa que no está sazonado. El Evangelio es algo que va a resaltar en tu vida, en la vida de los demás. Amén, hermanos. Pero el enemigo nunca va a querer eso. ¿Acaso él quiere? No, él no quiere ir solito al infierno. Él no quiere ir solo. Él no quiere ser lanzado solo. Él va a luchar hasta el último. Es como decir, ¿no?, que él quería matarle a Jesús desde que ha nacido. Fíjense, hermano. A ver en qué libro, hermano Isaac, dice que ha sido ya perseguido cuando era niño. Herodes, pues. Le toma, el diablo entra en el corazón de Herodes. Para poder encontrar a ese niño, tenía que matar a miles de niños. Imagínense, hermano. Imagínense este demonio lo que hace. ¿Sí? ¿Les gusta la lectura a ustedes? Ustedes, la verdad, hermanos, que a veces cuando me pongo a leer las escrituras, y doy gracias a Dios, hermanos, ahora, y yo apenas me descuido en el trabajo, estoy mirando en mi celular, hay una aplicación bíblica, ahí le aplica. No pierdo tiempo, digo, Dios mío, tenemos que escudriñar. Escudriñar las escrituras de nosotros debe ser como un alimento, para que cuando venga Satanás, nosotros podemos ver claramente dónde está escrito, dónde dice eso. Miren, hermanos, que la obra satánica es de querer eliminar a su pueblo, al pueblo de Dios. Y ese es un periodo que va a actuar en este tiempo. Este maligno va a pelear hasta el último. No quiero entrar todavía a este tema, pero es algo que Dios nos puede abrir la mente un poquito. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué a veces nos viene el problema entre hermanos, entre familia? Satanás no quiere que tengamos paz, no quiere que tengamos armonía. Él quiere hacernos vivir entretenidos en nuestros pensamientos, en nuestras costumbres. Él está estorbando la vida de Dios que crezca. Él está como ese. Vamos a poner un ejemplo, como ¿quién ha nacido primero en la casa de Abraham? Ismael. Desde antes Dios ha puesto un ejemplo. Miren cómo es Ismael. Ismael le pegaba mientras que crecía Isaac, que el hijo de la promesa. Ismael sabía que Isaac era el hijo de la promesa. Por eso es que le puñeteaba, le chancaba duro. Yo también así está Satanás con nosotros. Él sabe quiénes somos nosotros. Él ya le tiene visto. Pero aquí, el que se pierde, se va a perder por no haber oído y por no haber obedecido, por no haber creído la palabra de Dios. El que no está hasta el último, perseverando en lo que ha creído, en lo que ha oído, en lo que se ha establecido, este está peligrando cuando usted y yo nos establece
en un fundamento, cuando usted nos establece un lugar. Es como tener físicamente, vivir en este mundo. Tienes tu casa por aquí, por allá, por acá, te vas, empiezas a vivir así. Al final no sabes lo que tienes. Y al final no sabes cuál casa va a arreglar. Tienes 2, 3 casas, 2, 3 terrenos, 4, 5, 6. No sabes cuál va a arreglar. Y el tema es que nosotros debemos ponernos firmes en esta tierra, sabiendo que no somos de esta tierra, pero vivimos esta tierra. El mandamiento es que nosotros debemos ser luz en este mundo, ejemplo del mundo, pero no estamos muchas veces siendo ejemplos. Amén. ¿No duerman, hermanos? Ya nos vamos. ¿Qué sería querer dormir en esto? Aleluya. Gloria al Señor. A lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Él ha sido glorificado o no ha sido glorificado? Él ha sido recibido, ha sido elogiado por el Padre. ¿En qué momento le dice: este es mi Hijo amado? A Él oiga. Amén, hermanos. En quien yo me alegro, en quien yo tengo alegría en mi corazón. A ver, hermanos, la pregunta va: ¿queremos ser alegría para Dios? ¿Sí? ¡Aleluya! ¿Cómo no voy a querer ser alegría para Dios? Dice que no sé en qué momento podemos alegrar el corazón de Dios. Cuando hacemos cosas buenas, pues, hermanos. Amén. Cuando tienes que recibir un pleito, un desprecio, y no digas nada, tú si no digas gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Quién se alegra ahí? ¿Quién se alegra? ¿Dios o el diablo? Cuando tú tienes que glorificar en el momento difícil, en el momento que te pasa, es una pérdida, es un fracaso, tú digas gloria a Dios, Padre mío, gracias. Dios se alegra. Él se alegra. Ese es el evangelio verdadero. Esa es la identificación de la vida de los evangélicos. Pero cuando usted va a responder con una vida diferente, aleluya. Amén. En el 15 dice: así que, hermanos, estad firmes. Mira, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Quién te puede mover? ¿Quién nos puede mover del evangelio? ¿Quién nos puede mover de lo que nosotros hemos creído? Nadie, hermanos. Aquí no es un asunto que alguien puede venir a decir: oh, hermano, porque está pasando estas cosas ahora. Están llegando a muchos pueblos, muchos hombres están yendo con tremenda unción, con tremendo avivamiento, con tremendas cosas, y algunos hermanos quedan ahí, ¿ven? Como mareados. Estos sí verdaderamente son los... Yo puedo ver el poder de Dios, ¿sí? Pero ¿cómo está caminando el hermano? ¿Cómo está? ¿Cómo ha venido? Yo creo que de pronto estas cosas va a pasar, porque Dios a veces nos tiene que advertir, hermanos. Nosotros debemos tener
propiamente el aceite en nuestra vida, en nuestro espíritu. Nosotros debemos estar convencidos que cuando venimos a este lugar vamos a encontrar ese ritmo, esa unción cuando nosotros nos ponemos propiamente a alabarle a Dios en santidad. ¿Estamos aquí? Nosotros no podemos estar confiados en la unción de alguien. Usted y yo vamos a hacer la gran fiesta, la gran boda del Cordero. Porque Él viene por una esposa, por una novia. Él viene por una mujer santificada. Y nosotros siempre debemos vivir alegres, contentos, alabándole a Él, sabiendo que hemos sido escogidos para su gloria, para su alabanza. Aquí no debemos tener vergüenza de cantarle, de gritarle al Señor. Aquí no debemos tener vergüenza de clamarle a Dios. El día martes estábamos en la oración. Yo a veces digo, ¿por qué no me paro y le grito? Tengo que gritar a gran voz, lamentarme. Pero ahí lloramos un poco resistiendo, Señor. Pero siento que viene el potencial de Dios. ¿Cuántos de ustedes han sentido la presencia del Espíritu Santo el día martes? ¿Sí, hermanos? Cuando siente eso, usted clama, usted llora, derrámate. Si tienes que saltar, salta como el becerro de la manada. No detengas, no te limites a la potencia del Espíritu Santo. Fíjense que Dios estaba mostrando el día martes que muchas serpientes se quemaban en el fuego. Yo digo, Dios mío, Dios amado, ¿qué es esto? ¿Acaso todavía tenemos espíritus de víbora? ¿Acaso todavía tenemos espíritus malignos, hermanos? Oh Señor, digo, ¿qué es esto, Padre? Pero podemos ver la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Eso nadie lo va a invalidar, nadie lo va a despreciar, ninguno de los que hemos creído no va a alcanzar esa promesa. Estar en su gloria, mirar su gloria, estar sentado juntamente con Él en el trono de Dios. Para eso Dios nos está preparando. Para eso Dios nos está trayendo su palabra, hermanos. Para no seguir viviendo la vida que hemos vivido antes. Amén. Aleluya. En el verso 16, y el mismo Jesucristo, escuchen bien, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, no por lo que algo hemos hecho. ¿Quién ha presentado algún sacrificio tan bueno que puede agradarle a Dios ahora? Ninguno de nosotros. Solamente Cristo Jesús. Amén. Y estamos en ese ámbito de su gracia. Todavía, como quiere decir, estamos a tiempo de correr a la línea, de correr y tomar lo que es nuestro. Aleluya.
Por eso dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Digan ustedes, ¿Dios nos ha llamado para estar tristes? ¿Para estar acongojados? ¿Para estar reducidos ahí? Pensando de lo que hemos hecho, o pensando qué dirá Dios de lo que he hecho. Venga, Señor. Nos dice Dios, arrepiéntate. Acuérdate de lo que has recibido. El día que hemos aceptado a Cristo, Él nos declaró hijos amados. Y Él nos dio un don. Él nos dio algo, un regalo. Él nos ha dado un regalo el día que hemos venido a Él. Él nos ha dado un presente para poder ministrarle en su santuario. Pero ¿qué está pasando ahora? Lo que muchos hermanos, ay hermano, hasta no siento ni de cantar, porque no siento la unción. ¿Por qué no siente la unción? Es como decir, ¿por qué no siente la alegría? ¿Por qué no siente armonía en él mismo? Si cuando yo llego a saber que va a haber culto, yo me alegro, yo estoy alegre ya. Yo tardo alegre. Ese día Dios me da las fuerzas para trabajar con más ánimo, porque debo estar en la iglesia viendo a mis hermanos. Amén, hermanos. Ustedes se desesperan venir a verse los unos a los otros. ¿Sí? Hermano, yo me pongo triste cuando no le veo a mis hermanos, cuando no les veo a ustedes. Esa es la presencia de Dios, porque yo el único lo que sé, que ahí está la presencia de Dios en la vida de mi hermano. Veo a mi hermano Mayer, yo me alegro. Veo a mi hermana Edith, yo me alegro. ¿Sí? Pero ¿qué dice Satanás? Él está poniendo, ¿qué nos ha dicho el Espíritu de Dios en un mensaje? Él está poniendo discordia, Él está poniendo contrapunteos, Él está poniendo acechanzas, rencor, ¿cómo? Resentimiento. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que no haya la comunión de Dios con nosotros. Porque alguien que tiene esas cositas en su corazón no está cerca a Dios, hermanos. Él está formando parte de su ejército de Satanás. Ahí está, en esa línea está. ¿Me voy o no me voy? Ahí en esa batalla está. Pero si tú y yo marcamos esa alegría, esa libertad, no hay nada, pues no tengo nada. No tengo nada con mi hermano Edwin. ¿Qué puedo tener yo con ese varón? No puedo tener nada con mi hermano. Pero si algo está ahí batallando, nos sentimos medio pegados ahí. Tristes. Alabado sea el Señor. Amén. Y no podemos sentirnos así en esta vida. Dios nos ha llamado para algo más grande. Amén. Con esa libertad que nosotros somos los vencedores, más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. ¿Somos así? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Qué pues me va a vencer? Si las Escrituras me dicen que soy vencedor, más que vencedor. Más que vencedores, dice. Pero ¿qué pasa cuando no me declaro así? Es porque hay todavía cierta porción en mi vida carnal. La carne no acepta, la carne pelea, la carne está en contienda, la carne está así, la carne te dice esto, la carne te dice esto.
y de manera que no podemos avanzar. Ahí estamos. Caminamos 2 pasos, retrocedemos 5 y de manera no avanzamos. Y ya ese ritmo de vida le gusta a Satanás, hermano. Por eso es que estaba mirando un cuadro. ¿En qué momento? Estaba revisando cuando Dios dice reúne. Me ha llamado mucho la atención cuando un hermano veía una visión que los ángeles vienen, ¿no? Y me dio la curiosidad de escarbar toda la presentación en los cielos. Este es un tremendo mensaje, hermanos. Dios mío, digo, si los ángeles que están cerca, que están mirándole al trono de Dios, ellos hoy dice están honrando, dice hermano. Y yo que no le veo, con más ganas de ver, debía de obedecer para poder ver. ¿O no es así? Porque si ellos que están viendo, yo diría que ellos están seguros, pero ellos están más sujetos a la presencia de Dios. Es por eso que cuando Lucifer, hermanos, quiso, aún dice, en pensamiento subió y hacer su trono, inmediatamente Dios lo adoró. Dios no consiente ninguna cosa que no puede estar en su voluntad. Él no puede ser deshonrado, Él no puede perder la identificación de Dios. Así que nosotros tengamos esta visión. En ningún momento podemos perder la identificación que somos hijos de Dios, hermanos. Amén. Este es algo tremendo cuando tenemos que mirar estas cosas. Aquí ninguno de nosotros no va a dejar de no dormir. Todos vamos a dormir. ¿Sí, hermanos? Dice el apóstol Pablo, hay muchos que no van a dormir y hay muchos que van a dormir. Pero el que duerme también va a ser transformado. El que no duerme también va a ser transformado. En un abrir y cerrar de ojos. Y al final, al sonido de la trompeta. Pero, ¿qué va a pasar, hermano, si yo no duermo con los requisitos debidos? Cuidado, voy a dormir para estar reservado allí, juntamente con los que mueren en desobediencia, en pecado. Ellos están reservados también en un lugar donde arde, dice, un lago de fuego. Y hay muchos creyentes que están ahí también, dice, en ese lugar. No terminado. Por ese Apocalipsis dice claramente, lo que debemos preocuparnos es que no debemos morir la segunda muerte. Porque la primera todos lo vamos a pasar. La segunda es lo que queremos saber. Sí, hermanos. Y nos está preparando Dios a nosotros para no morir la segunda muerte. Dios mío. Ya se imagina ya. Alaban al Señor, hermanos. Acá terminamos. Ya nos vamos. En el verso 17. Conforte vuestros corazones. Así dice. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí está el secreto.
Como quien dice, fortalezca tu corazón, hermano. Fortalézcalo. Conforte. Como decir, refuérzale a tu corazón. Haciendo buenas cosas. Hablando buenas cosas. Qué lindo, hermano, la verdad. Pero lamentablemente, a veces no vivimos ese día, ese tiempo. No hay un creyente que no deja de hablar cosas malas durante el día. ¿Han podido examinar ustedes, hermano? ¿Han podido darse cuenta que en qué momento podemos desagradarle a Dios? Yo conocí a un hermano que cuando te ibas a visitarle, te saludaba, te conversaba algunas cositas y nada más. Y yo decía, hermano, ¿por qué cuando se va a visitar a tal hermano no nos conversan? Hermano, me dice otro hermano, así es el hermano. El hermano tiene miedo de hablar mucho, dice, porque dice, a muchas palabras no falta el pecado. Y la verdad es así. Un día yo me he propuesto estar calladito en la casa ahí, y mis hijos me tienen como un padre alegre. ¡Ay, qué linda! Ahí hablando cosas. Bien alegre mi padre, dicen mis hijos. Pero a veces nos reímos, a veces hablamos tonterías y nos reímos. Y un día me he propuesto no hablar nada, callado, y viene uno y dice, ¿qué le pasa, mamá? ¿Qué le pasa a mi papá? No sé qué le pasa. Sí, güey. Y yo podía evaluar qué es lo que sucede en verdad cuando dice las Escrituras, cada uno hablar verdad con su compañero, dice. Que la mayor parte de nosotros no hablamos la verdad. Hablamos mentira. Siendo que las Escrituras dicen que los mentirosos no heredarán en el reino de Dios. Así dice. Así que si nosotros no vamos a cumplir o no vamos a hacer o no va a producir lo que decimos, mejor no hablemos nada. Amén, hermanitos. Es como les decía a los hermanos allá, les decía así, hermanos, oren mucho, oren bastante, que Dios nos pueda estar enviándonos nuevamente. Porque ya estamos en un tiempo donde nosotros no debemos estar perdiendo el tiempo. Ya Dios se ha propuesto restaurar a su pueblo, levantar a sus hijos, a sus hijas. Cada uno de nosotros ya debe preocuparse de desenterrar el talento para traerle a Dios. Nuestros talentos, hermanos, están enterrados, hermanos. Muchos han enterrado sus talentos, hermanos. Muchos hermanos está ahí sellada, está ahí. Un tiempo le han utilizado, pero otro tiempo ya ahí está enterrado, hermano. Y Dios quiere que nos volvamos a Él, como dice en el libro de Apocalipsis 3, en el verso 3. Acuérdate qué es lo que has recibido. Y si te recuerdas que has recibido y por qué causa ahora no está contigo, o por qué causa no lo estás utilizando, o por qué razón te has enfriado, nos hemos enfriado, o se ha apartado la presencia de Dios.
Las Escrituras dicen, arrepiéntate, porque si no vendré yo como ladrón. Ni siquiera le vas a ver qué hora va a venir. Eso es lo más triste. Él va a venir a sacar de todo lo que Él ha puesto en nosotros y nos va a dejar en nada. Yo creo que eso no va a suceder. Amén, hermanos. Yo creo que eso no puede suceder, porque nosotros somos hijos muy prudentes, muy atentos para estar en qué momento puedo yo ser quitado. Alabado sea el Señor. No me puedo dejar quitar. Yo sé que el enemigo ha hecho muchas cosas, pero no podrá él seguir triunfando en mi vida, porque el quien ha triunfado en mi vida y por mi vida es Cristo Jesús, en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Bien, hermanos míos, quisiera llevarles a otro pasaje, pero vamos a quedarnos más ahí. Amén. Aleluya. Hay tantas cosas que en estos tiempos nosotros podemos estar examinando y podemos ver qué cosas tan terribles está pasando en el pueblo, o más importancia estamos dando lo que se está presentando. Oh, hermanos, hemos llegado a un tiempo muy difícil ya. Y hemos llegado a ese tiempo difícil. Ya no, hasta llegará el momento ya que no vamos a poder hacer nuestras actividades. Pero yo sé que Dios a nosotros no nos va a desamparar. Dios tiene un pueblo, y ese pueblo, en ese pueblo estamos contados tú y yo, donde vamos a ver la realidad, la verdadera acción de Dios para con su pueblo. Alabado sea el Señor. Les animo bastante, les animo mucho en el Señor, hermanos. Estemos en oración, estemos pidiendo, estemos en consulta con el Padre. Oh, esto querer consultar con Dios es algo pesado, algo muy doloroso, porque no puedes entrar en la presencia de Dios. Pero cuando ponemos de nuestra parte, hermanos, sí lo vamos a poder, porque ponemos de nuestra parte. Y Dios no va a ser un Dios que no se va a apiadar de nosotros. Amén. Él va a estar atento, aún para oír nuestras oraciones. Alabado sea el Señor. Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Aleluya.